No es el estilo de la verdad, porque cada persona tiene un estilo diferente. Mi estilo es un estilo de muchos. Muchos acá en Buenos Aires bailan como yo. Cada persona baila para el compañero. Yo bailo para ti, tú bailas para mí. No bailamos para la gente que nos está mirando. Es lindo, sí, hacer movimientos bonitos, delicados, con los pies. Pero también es lindo tener un abrazo y es lindo transmitir pasión, porque toda la gente percibe esa pasión, ¿no? Y justamente este baile de mi estilo es sentimental, es muy pasional, muy de contacto, ¿no? El principal punto es el contacto con el cuerpo, contacto con el torso. Y el segundo punto importante es el hombre invita a la mujer a moverse, pero con el torso, no con el brazo ni con los pies. Y la mujer recibe esa intención de movimiento y se mueve junto con el hombre. Entonces, nuestro punto de apoyo es el torso. Siempre para bailar estamos conectados con el torso. El equilibrio está entre los dos, no es un equilibrio independiente, un equilibrio de fuerzas. Esto es física, ¿no? Como las dos cartas que se unen y no se caen. El otro estilo donde cada uno mantiene su equilibrio, se mueven en forma paralela. Vamos primero con el punto de apoyo, el peso del cuerpo sobre la punta de los pies. No todo, porque si no es muy cansador. Simplemente este movimiento ya es suficiente. ¿Ve? Si estamos aquí en forma paralela, nos ponemos el peso del cuerpo sobre la punta del pie e inmediatamente nos juntamos. Miras abajo que tenemos espacio. Sí. Arriba no tenemos espacio. Entonces, tu falta de equilibrio, tu permanente apoyo es siempre aquí, nunca en el brazo. Entonces, nos vamos a mover de esta forma. En todo momento del baile, por momento el hombre necesita hacer esto, como para hacer algún otro paso. Entonces tú te posicionas con tu propio equilibrio. El abrazo de la mujer es el abrazo alto, donde este codo de la mujer va con el hombre, con el hombro del hombre. Ok. Puede ser un poco más abajo, aquí, si está más al máximo, más incómodo, pero es un apoyo. Entonces nos acercamos, nos apoyamos y el hombro solamente cae sin hacer fuerza. A la mujer le gusta un lindo abrazo del hombre. Sí. A los hombres también un lindo abrazo de la mujer. No es lo mismo este abrazo, este abrazo, sì, este abrazo, sì, è vero. o este abrazo. È vero, sì. Por momento, una pequeña presión de la palma de la mano Sì. aumenta El contacto. el contacto. Le dice al hombre, me gustas como bailás, quiero seguir bailando así. Eso es una comunicación. Sì, è vero. ¿Notas? Es una simple presión suave de la mano. Aquí el hombre siente nada más que esta parte. Cuando apoyas la palma de la mano, el hombre siente todo el abrazo. Nunca este abrazo se usa para la falta de equilibrio, la inestabilidad. Okay. Toda la inestabilidad es aquí. È qua. Te apoyas sobre el torso del hombre y hay instintivamente un equilibrio de fuerzas. Ninguno de los dos se va a caer. Vamos con la cabeza. Ok. La cabeza acompaña el abrazo, y solamente toca mi cabeza suavemente. Acompaña el abrazo y no es una posición donde la cabeza está delante de la línea del cuerpo, porque así no tenemos contacto. Si avanza la cabeza no tenemos contacto con el torso.
y el hombre está obligado a marcar con la cabeza. Y terminamos los 4 tangos con una presión aquí. Esatto. Y el hombre marca con el torso, ayudado con este movimiento, para traer a la mujer o para llevar a la mujer. Esa transmisión que el hombre hace, la mujer lo recibe naturalmente, en todas sus formas. Si tú estás parada aquí, ¿por qué vas a cambiar así? Sì. El único cambio es hacer esto. Todo lo demás es natural, como todos los días, para no producir esfuerzo en el cuerpo y poder bailar 5 o 6 horas continuamente. No te casas nunca porque tu posición es natural. È naturale. Así o así o así, cambia la posición del cuerpo, se contracturan los músculos, se cansa más el cuerpo. Los cuerpos son paralelos, no son inclinados. Paralleli. Paralelo. En esta forma paralela, la longitud de los pasos son todos iguales. Porque si estamos así, Sì. o inclinados así, tu pierna izquierda siempre va a ser un paso más corto. Passo, sì. Más corto. Corto. Entonces el hombre siempre está obligado a caminar por aquí. En esta posición podemos caminar de frente, el hombre que puede caminar por acá o puede caminar por acá. Sì. ¿Y cómo hace el paso de la mujer? Sì. Si estás en equilibrio de tu eje, o sea, sobre tu equilibrio, un paso atrás normal es este, pero la rodilla se dobla. Si estás apoyada con el hombre, puedes estirar, Sì. es más fácil estirar. Te apoyas en el hombre y estiras la pierna. Tienes el equilibrio aquí, naturalmente el cuerpo se va hacia adelante y apoyas con el hombre. Si no tienes apoyo, tienes que hacer esto. Y el paso es más corto. Hace un paso corto. Passo corto. Ahí. No tengo espacio para el hombre. Ahora, si te apoyas y estiras la pierna, tengo mucho espacio. Y además queda más elegante el bailar con pasos largos. A veces no se puede porque hay mucha gente. Sì. Pero es mucho más cómodo. Es pasional, es sentimental, estamos conectados, tenemos mucho espacio aquí abajo, ¿no? Y no estamos haciendo fuerza. Estamos caminando al ritmo de una maravillosa música que es el tango. Todos los pasos que tú sabes y conoces, siempre apoyados en el torso. Máxima concentración de la mujer en el torso del hombre. Vas a tener problemas, porque el hombre que no sabe manejar el torso, o tiene otro estilo y maneja con esto, es una adaptación que tiene que hacer, o con la que te está con la cabeza, lo vas a tener que adaptar. Yo te estoy enseñando mi estilo. Sì, lo stile. No lo vas a encontrar en todos los hombres. Hay hombres que bailan de diferentes formas, y con diferentes abrazos. Abrazos abiertos, abrazos medios, muy cerca, pero independientes, se estiran atrás para tener elegancia, pero hay contacto con la panza y no hay contacto con la cabeza, sí. ¿no? Pero y hay otros que sí, que tienen el contacto. Bien, ahora, cuidado con la cabeza, porque te acercas, al acercarte, tienes que mover tu cabeza y tocar. ¿Para qué? Para que el cuerpo quede en la misma línea. Esta es la testa, la cabeza. Ok. Si no, Quindi non così, ma... sí. Si no, mira cómo queda. Sì. Es esto. En la misma posición, no mueves la cabeza. Sì. Simplemente es esto. Si no queda, Questo. esto, bailando es así. Tiene que ser un movimiento natural. La única diferencia antinatural es peso Sì. sobre Metatarso. metatarso. Tratar de bailar siempre así. Vas a invitar al hombre que baile así, de esa forma, ¿no?
Siempre el hombre es el que invita. Muy bien, siéntese aquí. Sì, Cuando en algún momento pierdes porque el hombre se confundió en alguna marca, si levantas los dedos de los pies y tu peso está en el otro pie, ah, el hombre te siente en el abrazo que estás apoyada sobre el otro pie. Ah. Entonces le permite más fácil salir. ah, Nunca cuando estás bailando el peso en los dos pies, siempre en uno solo. O lo tienes aquí atrás, y si lo tiene acá, con los puntos de los pies levantados, levantato. porque obliga a que tu peso esté en el otro pie. Y el hombre, si no lo siente, levanta los dedos de tus pies. Hace esto. Eso identifica al hombre dónde está el peso de la mujer. Ok. Bailando al ritmo, un pequeño movimiento, el hombre sabe, Ah, después de perderse, questo è un cómo bel poder salir. segreto. Te invito a moverte con el cuerpo. Yo no muevo mis pies. ¿Sí? Come fai tu a muovere questo? Questo i ballerini devono sapere. Come si fa a... perché con te quando ti muovi si sente questa parte qua come se ci fosse una Si lo hago exagerado, Sì, vediamo. mira, si yo voy a hacer una apertura, Sì. hago esto. Si yo hago esto, mi cuerpo, mira, este hombro cae, siente, Ah, ok. siénteme. Sì. ¿Hacia dónde voy? Sí. ¿Hacia allá? Sì. ¿Entiendes? Sì. Inmediatamente yo hago esto, la mujer sabe que voy a hacer una apertura. Y si hago esto, es hacia el otro Dall'altra lado. parte. Oh, pero esto es la clase para el hombre. Sì, sì, sì. Puedo hacer esto, pero cuando yo hago esto, mira mi pie, también hace lo mismo. Lo muevo de aquí hacia abajo. Muevo de abajo hacia arriba lo mismo. Hago lo mismo, pero avanzo. La mujer sabe que voy hacia allá. Exagerado. ¿Entiendes? Es avanzo. Y el hombre siempre tiene que avanzar primero con el cuerpo. Por eso es importante la posición de la cabeza de la mujer. Nunca así. Non così. Nunca así. Porque el hombre necesita avanzar primero el cuerpo y luego el pie. Un ejercicio que a todos los hago es, si yo muevo el pie y no muevo mi torso, tú no te mueves. Pero ahora muevo mi torso, yo no muevo los pies y tú te mueves. Sì. Es un ejercicio para los alumnos, hombres. Ah, per gli uomini.